Bueno, buenas tardes para todos, con unos minutos de retraso, pero vale la pena para escuchar a estos cuatro expositores hablar de un tema tan importante para, yo creo, todas las generaciones de los uruguayos, los incluidos en la reforma y los que no, porque estamos hablando del uso de los dineros públicos en uno de los temas más importantes, como es la seguridad social, y por lo tanto la discusión nos incluye a todos. En este conversatorio sobre seguridad social, al que han convocado la FEU, FUPAM y el PIT-CNT, estructura y plebiscito, una mirada desde la economía, y va a estar con nosotros el ingeniero Benjamín Nahum, va a estar también Antonio Elías, que es máster en economía, que fue director del Instituto de Estadística, de esta casa de la Facultad de Ciencias Económicas, y además hoy está dirigiendo el Instituto de Cultura Sindical del COFE. Además va a estar con nosotros Carlos Viera, economista y también contador, grado 5 de Economía en esta casa, director de la OPP, integrante de la comisión de programa del Frente Amplio, además tío político mío, hace unas cuantas navidades en su casa. Y Jorge Notaro, economista y contador público también, docente y director del Instituto de Economía de esta casa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Para mí todo viejo conocido porque primero llamándolo como productor y después en alguna entrevista en hora de cierre tuve la oportunidad de compartir su conocimiento, de aprender mucho de ellos, así que vamos a ver qué nos enseñan hoy sobre este tema tan candente y le doy la palabra en primer lugar al ingeniero Nahum. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar acá, rodeado de gente a la que le interesa el tema de la seguridad social y en particular de las jubilaciones. Y bueno, trataremos de aportar en lo posible. Yo me pregunto qué estoy haciendo acá. Habrán visto que en las presentaciones no tengo ninguno de los títulos que tienen los demás compañeros, que además son maestros, maestros no por el título, sino por su sabiduría en este tema, y a los cuales yo recurriría para preguntarles qué opinan. Pero bueno, tengo dos méritos para estar acá sentado con ellos. El primero es que soy jubilado, y el segundo es que es un tema que me parece de una importancia muy grande, me ha atrapado desde el principio, incluso por la forma como se dio la elaboración de la ley 20.130, la reforma jubilatoria de la coalición multicolor, y he tratado de escribir sobre este tema desde mi punto de vista, que lo que procura es aportar sentido común y nada más, porque técnicamente la palabra la tienen que tener otros. Y he escrito sobre eso una serie de notas en todos los lugares en los que me dejaron escribir. Me hubiera gustado también escribir en El País o en Búsqueda, pero no están a mi alcance. Yo soy jubilado hace unos cuantos años, jubilado profesional, de manera que teóricamente este problema no me alcanza, porque ya me jubilé por una caja particular, o especial mejor dicho. Más cerca o más lejos. Más cerca. Más cerca. Pero bueno, como decía el compañero, este tema nos involucra a todos porque es un tema muy importante para la sociedad, pero la gente que ya está jubilada, que se jubiló por otro régimen, como en mi caso, no está libre de cosas que puedan pasar, porque esta filosofía de cómo se solventa el sistema jubilatorio y la seguridad social puede tener capítulos en el futuro, ¿verdad? Ya una de las cosas que están previstas es que si la gente sigue teniendo el mal gusto de vivir mucho tiempo, van a seguir aumentando las edades jubilatorias. Entonces, bueno, por ahora son 60 años, pero de repente dentro de 4 o 5 son 55. La culpa la tenemos todos por vivir tanto, ¿verdad? ¿Para qué queremos vivir tanto? ¿Por qué no seguimos trabajando un poco más? Y por otro lado, la reforma que no salió de la caja de profesionales, justamente, una de las cosas que preveía era un impuesto a los jubilados. O sea que nadie está a salvo, ¿eh?
como aquella película del año que estuvimos en peligro. Todos estamos en peligro. Los que no están jubilados están en el horno, y los que estamos jubilados nunca se sabe qué es lo que puede pasar, pero ya hay pistas de que más adelante, si esto sigue así, y si las jubilaciones siguen dando, de acuerdo a las cuentas que ellos hacen, déficit, van a seguir echando mano a lo que están echando mano. Es decir, a los aportes de los trabajadores y a las percepciones del jubilado. Los Maya Oro están ahí abrigaditos en el pelotón. La calle tiene la idea de que el Maya Oro es el que tira del pelotón. Se ve que nunca vio una carrera de ciclismo, porque el Maya Oro lo que hace es aprovechar lo que todos los demás hacen para él, que es exactamente lo que pasa con los Maya Oro. O sea que está bien puesto el nombre, pero lo que está mal puesta es la imagen. La imagen no es que el Maya Oro es el que impulsa, sino que es el que se aprovecha del esfuerzo de los demás. Y eso es lo que hacen los Maya Oro. Yo he escuchado y he tratado de rebatir muchas veces el argumento que se ha plantado de algunos compañeros y compañeras, sobre todo de la izquierda, de que el mezclar el tema del plebiscito, el tema de detener las consecuencias que puede tener la ley aprobada en mayo, la 20.130, con las elecciones, no es conveniente porque entrevera los temas, los oscurece, se confunde, y a mí me parece que es exactamente lo contrario. Porque, como se ha dicho, y esos mismos compañeros que tienen esa opinión lo reafirman, en las elecciones tenemos que elegir entre modelos de país. Tenemos que saber qué modelo de país propone cada uno. Y yo no sé, capaz que mi conocimiento de estos temas no es suficiente para decir esto con toda firmeza, pero yo creo que debe haber pocos temas más claros, más importantes, más ejemplares para definir un modelo de país que este. Primero, que se considere que hay un déficit porque los aportes no alcanzan a cubrir las percepciones. O sea que es como una cuestión, tiene que ser cerrada. Yo te voy a dar lo que vos ya aportaste, pero nada más. No esperes de la sociedad otro aporte. Entonces, esto se puede encarar de dos maneras, ¿verdad? No sé si le queda pila, che. Seguimos a capela. No, porque no se puede grabar. No fuiste vos que tocaste nada, Benjamín. Y este otro lo... Solo para grabar. A nosotros grandes y a ellos chicos. Pero también a ellos Charles se escucha. como lo hacían nosotros sin Pero saber que nos podían. están grabando y eso, por eso. ¿Seguimos sin micrófono? No, me parece que fue nada. Tomamos un poquito. Si me permitís, Sí. voy a aprovechar esta interrupción para pedir perdón por la demora. Yo tenía entendido que era 6:30, estuve en la biblioteca, estuve haciendo tiempo y llegué 6:32. Me llamó la atención ver el salón lleno y los demás panelistas sentados, y fue porque tenía media hora de error en cuanto a la hora de comienzo de esta actividad. Lamento mucho. Mirá que salvo Benjamín, igual no llegaron mucho rato. Le devuelvo el micrófono a Benjamín justamente, y quiero decirles que si quieren hacer alguna pregunta, vamos a tener un espacio de preguntas y después un cierre de cada uno de ellos.
ahora le van a dar papeles para poder pasarlas por escrito y hacerles algunas dentro de un rato. Bueno, lo que yo estaba planteando es que sobre este tema, si las cuentas no cierran, si lo que ingresa no coincide con lo que egresa, hay dos maneras de encararlo, ¿verdad? Una manera es la que optó el gobierno. Vamos a hacer pagar a la gente 5 años más, aumentamos los ingresos de esa manera, y vamos a pagarle, después que pasen esos 5 años, menos de lo que ahora corresponde de acuerdo, o antes de la reforma, correspondía de acuerdo a la legislación vigente en ese momento. Entonces, las víctimas son siempre lo mismo, son los trabajadores. No se toca otra cosa. Y toda la discusión es si para poder mantener las condiciones en que hasta hace unos pocos meses se estaban jubilando los uruguayos, hacen falta 3 puntos más de Producto Bruto Interno, 4 puntos más de Producto Bruto Interno, 7, 8, se ha manejado una cantidad de números. A medida que la gente no se va asustando, los números aumentan, porque hay que tratar de llegar a demostrar de alguna manera, o por lo menos llegar a decir de alguna manera, que esta reforma que está impulsando el PIT-CNT y las organizaciones sociales va a crear un descalabro monumental y que por lo siguiente no hay que votarla ni firmarla. Bueno, sobre eso los compañeros hablarán con mucha más propiedad que yo, pero esa es una forma. La otra forma es asumir que el rol del Estado es cubrir la satisfacción de los derechos de los ciudadanos y que eso comprendía las jubilaciones. Entonces, si tuvimos el mal gusto de seguir viviendo más y por consiguiente cobramos más jubilaciones porque las cobramos durante más tiempo, lo que hay que hacer es ver de dónde salen los recursos. Y los recursos tienen que salir de quien los tiene. Pero ahí llegamos a lo más oro y ahí es donde aparecen los dos modelos contrapuestos de país. ¿A quién paga el costo de la boda? Sí, los trabajadores, la mayoría de la población, o aquellos que por su capacidad económica en realidad son los que tienen posibilidad y están en condiciones de contribuir. Entonces creo que es muy importante que esto se decida junto con las elecciones, porque va a ser muy importante además saber cada uno de los partidos, cada uno de los precandidatos en las elecciones internas, cada uno de los candidatos después de las elecciones nacionales, qué es lo que opina de este tema. A mí me interesaría particularmente saber, cada uno de ellos, si está de acuerdo o no está de acuerdo con que la gente se pueda jubilar a los 60 años. Por ahora está clarísimo que los que votaron la reforma en el Parlamento no están de acuerdo, quieren que se jubilen a los 65. Pero el resto, los demás, ¿no nos interesa para votar saber cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Usted está de acuerdo con mantener el derecho a la jubilación en la edad que está establecida? ¿O lo aumentamos 5 años más y de repente dentro de un tiempo lo volvemos a aumentar? Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Usted está de acuerdo en que las jubilaciones mínimas tienen que ser decorosas y no pueden ser de miseria? ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo en que la seguridad social no puede ser una fuente de lucro? ¿Que no hay razón ninguna para que se esté haciendo negocio con las jubilaciones de los trabajadores? Y por consiguiente tenemos que terminar de una vez con las AFAP, como se terminó en otros países, porque no son la solución, son parte del problema y una parte muy importante. ¿Sí o no? Bueno, entonces esas preguntas, a mí me parece que es muy importante tener contestaciones, ¿verdad? Saber de qué lado estamos parados unos y otros, en qué vereda estamos. Porque los compañeros lo plantearán con más claridad que yo más adelante, pero el plebiscito no propone un nuevo sistema jubilatorio, una nueva ley jubilatoria, eso vendrá después.
Y para eso hay quienes propugnan que tiene que haber un gran diálogo social, magnífico. Pero ¿sobre qué bases? ¿Sobre la base de que se puede seguir aumentando la edad de jubilación o no? ¿O que hay que mantener los derechos adquiridos? ¿Sobre qué montos? ¿Con AFAP o sin AFAP? Entonces, eso habrá que decidirlo del 2025 para adelante, pero tenemos que saber qué opina cada uno. Después, otra cosa que se plantea como una objeción al plebiscito es que lo que queda en la Constitución es para siempre. Eso, cualquiera que haya vivido un poco de tiempo en el funcionamiento de la democracia uruguaya sabe que no es así. Que la Constitución se reforma por una cantidad de caminos, da más trabajo, pero es bueno que dé más trabajo, porque si no estaríamos cambiando cosas fundamentales, cosas que han sido conquistas, las estaríamos cambiando simplemente porque se juntó una mayoría en el Parlamento. Entonces, esto no está poniendo ningún obstáculo a las soluciones futuras, lo que está haciendo es dándole un marco. Si el plebiscito sale afirmativo, el marco del nuevo sistema jubilatorio a discutir en el diálogo social será mantener la edad, mantener un cierto nivel de jubilaciones decoroso y eliminar el lucro. Y entonces el diálogo va a ser mucho más rico, porque sea parte de qué es lo que quiere la ciudadanía. Y no porque yo digo que la ciudadanía quiere eso, sino porque eso es lo que se va a votar, y va a votar toda la ciudadanía. Es famosa la frase de Artigas: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Hasta la pusieron en el mausoleo, yo no sé, creo que la borraron después. Bueno, si es así, en esta cuestión que abarca tanta gente, que es tan importante, que es tan grave, que es tan definidora de modelo de país, ¿qué es mejor? ¿Que voten los que representan a la ciudadanía o que voten directamente los ciudadanos? Yo no tengo duda. No tengo dudas que va a ser mucho más legítimo lo que salga de una decisión en la que todos podamos decidir que la que se hace, y también es legítima, a través de organismos representativos. Finalmente, recordar que este camino de cambiar la Constitución para mejorar el sistema jubilatorio de la gente de menores recursos, de la gente más vulnerable, no es nuevo. Ya hubo 2 plebiscitos que se hicieron sobre temas jubilatorios, que coincidieron con las elecciones nacionales, que se ganaron los 2 y que el partido que se opuso al plebiscito perdió la elección. Eso fue en 1989 y fue en 1994. En 1994 siendo presidente el padre del actual. Entonces no es un invento, no es que no se pueda hacer. Se puede elegir un camino u otro, pero este camino es perfectamente válido y yo creo que es más válido en la medida que nos permite expresarnos a todos. Por ahora, muchas gracias. Le pasamos la palabra para la segunda exposición a Antonio Vélez. Bueno, en primer lugar, agradecer a FEU, FUTBAN y a Vicente por invitarnos a esta actividad. Realmente es un honor que consideren que somos útiles. Continuando la lógica de lo que planteaba Benjamín, ¿por qué hacemos un plebiscito? En primer lugar, hacemos un plebiscito, hay una razón de fondo. Las fuerzas políticas en el gobierno, de derecha o de izquierda, no hicieron las reformas que nosotros queremos hacer. Las que estamos reivindicando en el plebiscito, no las hicieron. Ergo, ¿por qué hacemos un plebiscito? Porque es la única forma que tenemos. No es una más entre 24, no, es una. O sigue lo mismo, pensemos, la derecha votó la reforma,
La izquierda nunca eliminó la AFAP, por ejemplo. La izquierda también planteaba aumentar de 60 a 65 años la edad de retiro. O sea, entonces, ¿qué es lo que necesita la gente? ¿Qué es lo que necesitamos? Ir al lugar donde nos expresamos, que así terminaba Benjamín. Y esto ocurre cuando el sistema político no da respuestas satisfactorias a la demanda de la ciudadanía. O sea, allí la Constitución funciona como barrera de seguridad que no puede ser franqueada por el sistema político. Si ponemos estos tres límites, estamos marcando la cancha totalmente. No es poca cosa, es clave. Es clave considerando que lo que estamos defendiendo son derechos humanos fundamentales. No estamos en una lucha reivindicativa. Como también dijo Benjamín, acá hay un enfrentamiento de proyectos, pero los proyectos que yo defino en mi interpretación, y creo que la de Benjamín es la misma, es los proyectos de los trabajadores y los proyectos del capital. Son los proyectos de los trabajadores y los proyectos del capital, no de ningún partido o fuerza política en particular. Este plebiscito es un plebiscito del pueblo. Entonces, se suele cuestionar que esto es muy descriptivo y muy preciso. Bueno, es tan preciso y descriptivo como desconfianza tenemos en los que gobiernan. Eso, cuando ponemos 60 y no queda abierto, es porque tenemos seguridad o muchísimo temor de que pueden poner cualquier cosa. Y cuando decimos eliminar la AFAP es eliminarla, porque si pusiéramos cualquier cosa más, como diría, flexible, nos matamos nosotros solos. Entonces, va a haber un plebiscito porque teníamos que parar la reforma que hicieron. Nosotros no estamos en un terreno limpio, tenemos un terreno muy sucio, en el terreno de que el capital hizo una reforma en la seguridad social absolutamente negativa para los intereses de los trabajadores. Lo que encontramos para enfrentarlo es este plebiscito. Y somos muy rigurosos, dicen, pero fijan al detalle las cosas. Por supuesto, tan al detalle las fijamos, es proporcional. Cuanto menos confianza tenemos en el sistema político, más finos son los detalles que fijamos para que no nos pasen por arriba. Voy a ir a lo que queríamos plantear en esta reunión. Temas bien concretos, dar respuestas bien específicas. Castigan a los trabajadores aumentando la edad de retiro a 65 años. Es importante saber que en nuestro país, según el INE, la tasa de empleo entre los 40 y 60 años de edad es 80,5%. Y desciende a un 19,9% a partir de los 61 años, por lo cual hablaríamos de que casi sería imposible para un trabajador de más de 60 años acceder o permanecer en el campo laboral hasta los 65. Así lo demuestra, además el problema de la gravedad, un informe elaborado por la Comisión de Expertos de Seguridad Social para la Comisión de Expertos por Graciela San Román, una universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Economía. Y ella señala, miren qué importante esto, en el informe basado en la reforma llevadas adelante en el final del siglo pasado, se sostiene: los trabajos empíricos disponibles indican que por cada 100 trabajadores que postergan su retiro por cambio en el sistema de pensiones, menos de 50 continúan trabajando, menos de la mitad. El resto corresponde principalmente a trabajadores que pasan a estar en situación de desempleo, aunque también se observa situaciones de enfermedad, obvio, a mayor edad, invalidez o inactividad. El estudio, este trabajo que hizo, recopilando lo que está pasando con los otros sistemas, esto indica a su vez que incrementar las edades aumenta el empleo de los mayores, pero también el número de trabajadores en seguro de desempleo, seguro de enfermedad o invalidez. Lo que implica aumentos importantes en magnitud de la cantidad de prestaciones por esos seguros. En buen romance, la reforma, esto lo digo yo, la pagarán los trabajadores con pérdida de calidad de vida. ¿Se dan cuenta? No estamos elucubrando, bueno, sí, me gusta más, no. Está comprobado. O sea, si aumentamos la edad de 65, vamos a pasar muchísimo peor. Y van a haber todas estas consecuencias. Y está estudiado. Sin embargo, la coalición dice que mejorará la situación de los que tienen menores ingresos. La pregunta es, ¿cómo puede ocurrir eso si reduce el salario básico jubilatorio, la tasa de reemplazo y se cobran 5 años menos? O
O sea, lo que quiero decir es que cuando dicen, no, sí, pero mire que tiene ventaja, no, no tiene ninguna, son todas malas. Acá es todo perder, perder, no hay... Entonces, por acá tenemos un tema clarísimo. Esto de la de 60-65 lo podemos fundamentar técnicamente, no es voluntarioso. O sea, no es me gusta, opino, no, está estudiado. Un segundo tema, perdón que tengo mis papelitos desordenados. Un segundo tema es la eliminación del lucro, que abriría la eliminación del lucro, abre el paso a la justicia social. La reforma regresiva del 95, conocemos todo el efecto que tuvo, conocemos que la del 95 se hizo para castigarnos por haber ganado la reforma constitucional de aplicar el índice de medio salario en el 89. O sea, acá todos juegan, no es que uno hace una reforma, ¿por qué? Porque el sistema de seguridad social, pero casi todos los sistemas tienen múltiples variables. Entonces vos ajustás por un lado y el otro va y ajusta por el otro. Entonces nos aplicaron ese sistema, que creó el sistema mixto. El ahorro individual obligatorio que incorpora el lucro privado, que no cumple con el principio de solidaridad social y de género, que no proporciona la rentabilidad prometida, que presenta altísimos costos de transición. Los costos de transición son que mientras le damos plata a ellos, hay que seguir pagando las jubilaciones. Todo el stock de deuda lo seguimos pagando, pero una cantidad de plata que entraba en el intergeneracional a cubrir el pago, se va a las AFAP. Y de las AFAP a ganancias de las AFAP, inversión, etc. Las AFAP además generan una prestación indefinida e insuficiente. La cantidad de trabajadores que optaron a través de la ley de 50 años por salir de las AFAP lo demuestra. O sea, la mayor parte se fue. Dijo, no, yo me voy. Se fue perdiendo 10%. O sea, no es que le reconocían todo el aporte al Banco de Previsión Social, sino que además a ese cálculo le sacaban el 10%. La renta vitalicia que genera el ahorro obligatorio depende del monto acumulado de los aportes menos las comisiones de las AFAP, que son altísimas, y menos los seguros. Las AFAP, en cambio, tienen ganancias extraordinarias por gestionar los ahorros y hacer inversiones que teóricamente multiplicarían el valor de los fondos acumulados. Los sistemas de pensiones privadas obligatorias han fracasado en todo el mundo. Han empeorado los ingresos de la vejez y son insuficientes en términos de cobertura y niveles de beneficio. Las reformas privatizadoras de seguridad social fracasaron, pero no lo vamos a decir porque ustedes dirán, son opiniones de ustedes, sí, son opiniones nuestras, pero son fundamentadas. Entonces voy a leer dos fundamentos, estudios internacionales sobre este tema, porque, a ver, ¿cuál es la lógica de lo que queremos transmitir hoy? O sea, queremos colaborar. En tener respuesta cuando vienen y nos dicen, no, eso está mal por esto, por esto y por esto. Bueno, señor, para la mano acá. Hay estos estudios que dicen lo contrario. O sea, darnos elementos para poder enfrentar una campaña bastante sucia en donde dicen cualquier cosa. Un reciente estudio de Carlos Mesalago, que es un experto en seguridad social, el desempeño de pensiones privatizadas en América Latina, 1980-2020, dice, cotejando las promesas hechas con los resultados en los 10 países que mantienen dichos sistemas, se constató que aseguraron que las pensiones serían más que suficientes, pero las tasas de reemplazo en la mayoría de los sistemas privados son muy inferiores a esa promesa. Y se sostuvo que son inferiores a las de los sistemas públicos y que las administradoras tienen jugosas utilidades, lo cual reduce el monto capitalizado de las cuentas individuales. Además, la mayoría de las administradoras mantiene su ganancia durante crisis económica. Por el contrario, los asegurados son perjudicados por dicha crisis porque reducen el saldo en sus cuentas individuales. Un estudio sobre 1980 a 2020 de 10 países. Da ese resultado. Hay otro estudio que dice, es un estudio hecho por la OIT, la reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo el sistema público de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina. Es un documento de trabajo y dice,
Entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones públicas obligatorias. En 2018, 18 países se habían revertido las privatizaciones. No estamos inventando una cosa rara. Todo aquel que recorre este camino, en la mayoría, lo tiene que dejar porque pierde, notoriamente la pierde. En el informe se describe y analiza el fracaso de los sistemas de pensiones privadas obligatorias para mejorar la seguridad de los ingresos en la vejez y el bajo desempeño en términos de cobertura y niveles de beneficio. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que queremos decir con este punto, por ejemplo? Nosotros no innovamos, nosotros constatamos lo que todos conocemos de una cantidad de estudios, no lo voy a, en los 15 minutos no cabe todo. Todos sabemos que las AFAP nos han pagado poquísimo, que todo aquel que se puede retirar de las AFAP se retira, que en este momento con la reforma del Estado, que hizo la reforma de la Seguridad Social del Estado, se amplió el sistema de AFAP a todas las cajas, que se hace lo que era el artículo 8 que permitía voluntariamente incluirse con un beneficio de 1,5, ahora entra directamente, alguien entra y automáticamente entra al sistema de AFAP. O sea, la reforma esta creó una lógica por la cual las AFAP son mucho más poderosas y es mucho más reducido el papel del BPS y los sistemas de seguridad social. Tenemos el otro punto, que es el tercer punto de la propuesta de los trabajadores, que es el tema del salario mínimo, igualar al salario mínimo nacional. Y ahí tenemos otro punto, o sea, todos sabemos, y está muy estudiado, que hay una cantidad enorme de pasividad que son bajísimas. Entonces, en ese escenario, la intención es lograr que haya por lo menos una igualdad con el salario mínimo de los trabajadores. Es una propuesta, no es la panacea. No sé cuánto me queda de tiempo. Nada, no lo contaste. No. Bueno, entonces lo trato de... Confío en ustedes. Bueno, sí, es difícil. Lo que quiero plantear, a ver si lo logro cerrar bien, es: tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo. No teníamos otra alternativa. Las tres cosas que elegimos como fundamentales son fundamentales. La principal fundamental es la estructural, eliminar las AFAP. Eso es lo que cambia todo el sistema. La segunda fundamental es la edad de retiro, porque realmente afecta enormemente a la gente. Y la tercera es la del tema de mejorar el ingreso. En esa dinámica hay algunas objeciones de la que hablaba Benjamín y yo lo retomo. Es fundamental el diálogo social, pero es fundamental el diálogo social con estos parámetros, con estos límites. Si no, el diálogo social es nada. ¿Ustedes se imaginan un diálogo social, digamos, que después se tiene que votar en el Parlamento, decidiendo medidas como la que estamos proponiendo? No existe. La única alternativa de marcar la cancha y empezar un nuevo camino y una reforma de la seguridad social que mantenga, sea lo que es un derecho humano fundamental y nos permita recorrer un camino que, como bien dijo Benjamín, acá hay dos proyectos de país: el proyecto de los trabajadores y el proyecto de capital. Nosotros estamos todos acá con el proyecto de los trabajadores. Y quería leer una cosa que me lo tenía para el final, perdonen. Compartimos las resoluciones del 14 Congreso de PICNT de reafirmar nuestro implacable compromiso en la defensa irrestricta e integral de la seguridad social solidaria y rechazar la vigencia, la extensión y la profundización del régimen mixto, así como toda intervención de imposición de esquemas de capitalización individual y privada. Gracias, compañeros. Sí, Carlos Viera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y volviendo a esta casa de estudios que me fue muy grata.
Yo creo que vale la pena hincar el diente sobre este tema y hay que detenerse en los fundamentos que se han manejado a todo nivel, tanto para la reforma que se hizo en el 95-96 como con la reforma que se hizo actualmente. Entonces, una mirada al pasado rápidamente acerca de dónde nos viene este tema, como el proceso que ha tenido. Advertíamos que antes del 89, que fue la reforma constitucional anterior sobre este tema, antes el problema que estaba planteado era que los jubilados tenían ajustes en sus pasividades anuales muy por debajo de la inflación, que era en aquellos tiempos extremadamente altas, niveles cercanos al 80, 90, 100%, 129% llegó a ser, y mientras incluso más ajustes más bajos que los propios asalariados, los cuales de alguna manera podían tener algunas posibilidades porque tenían derecho a huelga, a movilizaciones, mientras que los jubilados no. Era, sin lugar a dudas, en términos de momentos de estancamiento económico, la válvula de ajuste del modelo que se estaba implantando. Y de allí que en ese año, 89, la reforma constitucional que desde ese momento en adelante las pasividades se les aplica el índice medio de salario del año anterior para su ajuste, de ese momento, quiere decir que ya se había perdido un porcentaje, que ya habían ajustado por debajo, su nivel absoluto en cuanto a pasividad estaba mermado. Pero de ahí en adelante se ajustaba. Eso iba a ocasionar entonces un mayor gasto en términos, gasto social, en términos de la seguridad social, y de allí viene una importante reacción. Primero que la reforma constitucional fue aprobada por el 84%, si no me equivoco, porcentaje de ese orden, de la ciudadanía. Todos en aquel momento tuvieron contestes en aumentar el gasto aplicado a este concepto. Hoy en día hay quien se rasga las vestiduras por cualquier aumento del gasto. Puede ser que los tiempos hayan cambiado, pero quisiera detenerme en que si en aquel momento no se imponía por constitución este tipo de ajuste, este tipo de forma de que las pasividades tuvieran en su acondicionamiento, si de eso no aparecía por constitución, difícilmente, digo yo, me imagino, hubiese podido concretarse. Yo creo que es válido preguntarse si introducir una rigidez de ese tipo no fue válido y que si no es actualmente primero válido. Una reflexión que hay que introducir al comienzo de todo. Entonces, ¿acaso no existen cuestiones muy vagas en la Constitución que no sirven más que como un saludo a la bandera? ¿O acaso no existen otras tan concretas como, por ejemplo, que las instituciones privadas de enseñanza no paguen aportes a la seguridad social? Existen. Nos gusten o no nos gusten, creo que no es argumento válido decir que introducir cuestiones relativamente rígidas en la Constitución es una cosa equivocada, mala, perversa. La reforma del 95-96 tenía objetivos explícitos. A ver, un amigo mío en una discusión en el Banco Central me decía: ¿y quién crees tú que va a pagar ese aumento de los gastos públicos? Entonces, los objetivos explícitos que se plantearon en aquel momento,
que no se van a poder pagar las jubilaciones en el futuro si no hacemos una reforma de este tipo. Cualquier similitud con la realidad actual, hay que ver las diferencias. Mejorar las jubilaciones agregando el tramo de capitalización, que si no, no se podían mejorar, porque el tramo de capitalización iba a ser fantástico, iban a mejorar las pasividades de los que se obtenían por ese tramo, que era básicamente el 50%. Reducir el mal llamado déficit fiscal, del BPS, mal llamado porque era aportación estatal, y en todos conceptos de seguridad social la aportación es tripartita, es decir, todos los sistemas, es decir, aportan los patrones, aportan los trabajadores y aportan el Estado, y pretender que el Estado no aporte, estamos en otro mundo, en otro existe. Entonces, no se llama déficit fiscal, déficit de BPS, sino que se llama aporte estatal al BPS, y eso es lo que se quiere reducir. Por todo concepto, digamos, yo a las rentas afectadas, 7 puntos de IVA y otras que están afectadas al financiamiento del BPS, no me parece que forman parte del aporte estatal. Más aquel aporte que aún aplicando estas haya que hacer, que es muy poco, 0,5%, 0,6% del PBI. Quiero decir esto, que yo tomo el aporte estatal en su conjunto, no hago cuestión de que son rentas afectadas. Al lograrlo, reducir el déficit fiscal, es decir, al reducir el déficit de BPS, reducir el déficit fiscal del gobierno central. Y otro postulado es que el concepto de justicia tributaria, un particular concepto de justicia tributaria, de que cada cual tenga un haber jubilatorio acorde, equivalente a los aportes realizados en la vida activa, como si eso fuera un tema de justicia tributaria. Yo lo veía todo lo contrario, que el sistema de seguridad social era un sistema redistributivo. La reforma tuvo un gran fracaso, pero para empezar, venían los consultores y nos preguntaban en aquel momento, ¿la reforma jubilatoria va a tener un mínimo? Es decir, en la reforma jubilatoria va a haber un mínimo en el pago por la SAFAP, como hay en todas partes del mundo, como hay en el sistema público. Nos decían eso consultores internacionales en el 96. La respuesta era que no iba a tener un mínimo. Y ahí estamos, con jubilaciones brindadas por la SAFAP del orden de los 700 pesos, del orden de los 2.000 pesos, en promedio son del orden de los 7.000 pesos las brindadas por la SAFAP. Ese fracaso, tanto en el mejorar el haber jubilatorio por vía de la SAFAP, como el reducir el gasto, el déficit del BPS, como el reducir el déficit fiscal global, ese fracaso no se analizó en ningún momento. Llegado el proyecto era muy controvertible además, porque significaba, técnicamente hablando, más allá de sus conceptos filosóficos y de política económica, era un proyecto que arriesgaba la estabilidad de corto plazo de una entidad que maneja recursos, no una entidad productiva, una entidad que maneja recursos financieros, lo sacrificaba la estabilidad de corto plazo en aras de una mayor aligerar ingresos en el largo plazo. Eso es muy peligroso, eso es contraindicado, sobre todo cuando se trata de entidades financieras. ¿Por qué? Porque el corto plazo puede matar la propia entidad, es decir, los agujeros en el corto plazo pueden ser totalmente desequilibrantes y la entidad queda mal parada. Y entonces ahí, bueno, además no daban los cálculos, con el 20% de comisión retenido por parte de la SAFAP, se capitalizaba el 80% de los aportes.
quien capitalizando el 80% de los aportes va a tener después la posibilidad de una buena jubilación. Y además, el dinero recibido por los AFAP necesariamente tenía que ser invertido en valores públicos. Así lo decía, no que la voluntad de ellos, así lo decía la reglamentación, la ley. La ley establecía, y la reglamentación después se ajustaba, que los porcentajes de inversión de las AFAP admisibles eran más o menos 75% en valores públicos. Quiere decir que ese dinero era de recaudación del BPS, salía del BPS, iba a las AFAP lo volcaban de nuevo al gobierno central vía compra de bonos del Tesoro, y entonces se daba un circuito en el cual lo único que pasaba era que el Estado pagaba más intereses por su propio dinero que lo que existía antes. A pesar del drenaje del cerca del 2%, entre 1,7 y 2% del PBI, que ese nivel fue creciendo con los años. A pesar del drenaje de ese porcentaje alto sobre la recaudación del BPS, la situación financiera del BPS en los 25 años no arrojó el drama que se pensaba que iba a arrojar, y además hubo mejoras o desmejoras. Se completó la reducción en el 2008 del 15% al 7,5% en la tasa de aportes patronales, que ya era parcial y se totalizó para el conjunto de las empresas, tanto productivas, de estructura productiva, como de empresas de servicios. Se mejoró a las mujeres, se les mejoró la posibilidad de llegar a configurar edad jubilatoria comprendiendo los años, un año por hijo. O sea que se mejoraron prestaciones, pero ¿qué pasó? Hubo una mejora del empleo en todo ese tiempo, hubo una mejora sustantiva en la formalización laboral, y esos fueron los variables que importan acá, en todo el sistema de seguridad social. Son las variables que importan a los efectos de ver el futuro, y no otras que se han manejado. Entonces, no se hizo ninguna revisión del pasado. La ley de los cincuentones era la experiencia empírica, era la prueba del 9 que estaba allí. No se desconoce, como se silba para arriba, como si no hubiese pasado nada. No se revisa el actuado. ¿Qué revisión se hubiese necesitado? Ver, como todo proyecto que se tiene que analizar, se tendría que haber revisado, a ver, ¿cómo hubiese sido si no hubiesen existido las AFAP? ¿Qué desempeño hubiese tenido el sistema de seguridad social? BPS estoy hablando, BPS, dejo de lado por el momento los otros sistemas. ¿Qué curso hubiesen tenido la gestión financiera del BPS sin las AFAP o con las AFAP? Bueno, tomándonos ese trabajo, que no es tan importante, pero las AFAP, el BPS tiene egresos constituyendo aportes para esos egresos que totalizan, yo lo voy a decir en porcentajes, la aportación de los trabajadores a los efectos de solventar los gastos totales del BPS con las AFAP, porque las AFAP, las transferencias a las AFAP se consideran gasto, y esta perversa forma de contabilizar las cosas hace que uno dice, entonces si tiene que tener tal nivel de gasto, claro, le sumamos la transferencia a las AFAP, entonces las contribuciones, los aportes son insuficientes. Entonces, sin contar las AFAP, las transferencias de los trabajadores llegaban a alcanzar para el 69% del conjunto del gasto, el 69%, y las transferencias del Estado eran por el resto. Con las AFAP era eso. Si no hubiesen existido las AFAP, o sea, si el gasto del BPS era menor en cerca del 2% del producto,
las transferencias, el aporte estatal se reducía al 23% del porcentaje anterior. Quiere decir de que no hay un dramatismo en el tema, hay un aporte estatal necesario, normal, que se pudiera considerar en un financiamiento tripartito. Eso es gasto público, social, lo es. ¿Acaso lo que se está planteando es que no exista aporte estatal? Yo lo digo en términos del producto, porque después se puede decir, sí, será poco el aporte estatal, 23% es poco, pero eso es mucho en relación al PBI, cuando hay otras necesidades como la infancia, como la salud, etc. Bueno, haciendo cuentas, resulta que nuestra presión fiscal es del 26,5% del Producto Bruto Interno. Es decir, el total de egresos por todo concepto. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, el BPS se lleva de ese total 12%. ¡Qué barbaridad! Pero ese es el gasto bruto del BPS. Los aportes de los trabajadores y empleadores, que es más a cargo de los trabajadores que de los empleadores, solventan el 7,5%. Quiere decir que del 4,5%, que es el total que se gasta del PBI, la SAFAP, si le restamos 1,7%, porque ese gasto total, ya les dije, comprende a lo que se transfiere a la SAFAP, está inflado por lo que se le transfiere a la SAFAP. Sin la SAFAP, el aporte estatal sería del 2,8% del PBI. Y si hay algo que hay que anotar también, es que el IAS es una financiación que no viene del Estado buscándola en los determinados impuestos, sino que viene de los propios integrantes del sistema. Y el IAS constituye el 0,6% del PBI, que sí que la aportación estatal que sería necesaria sería tan solo del 2,2% del PBI, y lo cual no parece ser algo que signifique un gasto enorme en este sentido. No hay que hablar del gasto total. Y bueno, algunos todavía decimos porque se siguen argumentando de que el gasto es enorme, que hay que hacer el ajuste sí o sí, necesariamente, que quienes admitieron que el ajuste era absolutamente necesario, imprescindible, que si no lo se hacía, el déficit fiscal subiría muchísimo, que las AFAP iban a ser determinantes de la solución. Bueno, no pensaron bien el problema. Aquí lo que hay es un déficit del orden el máximo déficit fiscal fue del orden del 4,7% del PBI, estoy hablando de los últimos 25 años. El 4,7% del PBI en el 2019, el máximo. Todos los demás años fueron déficits menores que esos. En tanto, hay 1,7% que corresponde al gasto adicional que se hace por las AFAP. El déficit fiscal sin AFAP global del sector público sería hubiese sido en el 19 del 3% del PBI. ¿Saben lo que son los déficits fiscales en otras partes del mundo? Bueno, acá tengo América, voy a tomar América. Panamá 3%, Colombia 3,5%, Ecuador 1%, República Dominicana 3%, Uruguay 3,8%, estoy hablando de cifras del año 23%, Costa Rica 3,5%, Bolivia 5,7%, El Salvador 4%, Brasil 7,1%, Argentina 4%. Pero Argentina tiene mucho endeudamiento sobre producto. Quiere decir que no es un tema que esté generando distorsiones en el funcionamiento de la economía, de ninguna manera. Entonces yo me quiero referir a eso, a quienes dicen, esta reforma que ahora se introduce modifica sustancialmente algo que se había generado, que era la posibilidad de bajar el gasto social, y sí, creo que modifica eso, contiene eso, y no hay que rasgarse las vestiduras.
El gasto social es prioritario, es un derecho social, es un derecho humano, no es cualquier cosa. No es posible que se plantee que el gasto es o en la infancia, que está muy problemático el tema de la pobreza en la infancia, o el gasto en seguridad social. El gasto tiene que ser en las dos cosas. Es como si nos dieran a elegir entre la libertad de expresión o la libertad de movimiento. No es concebible en una sociedad que se precie de no buscar garantizar al máximo los derechos. De manera que yo considero que hay argumentos que se están volcando que no son de recibo. Se dice, si esto en vez de bajar sube, el gasto de BPS en vez de bajar sube, vamos a tener que afrontar un 7% dentro de 50 años. El déficit ese que yo dije que se llamaba aporte estatal, debería llamarse aporte estatal y no déficit, ese déficit tendría que ser del 7% del PBI, y eso es desestabilizador. Y yo pienso, primero, dentro de 50 años, quiere decir que eso no será de acá a 50 años, no será inmediato, será en un transcurso del tiempo que se va incrementando y que llegaría en los 50 años a ese nivel. Pero es inadmisible en este tipo de temas que se haga una proyección a 50 años. No es confiable, no tiene forma de ser chequeado. ¿Cuáles son las variables que se introducen? El tema del empleo es fundamental, el tema de la tecnología es fundamental. Podemos prever de acá a pocos años el desenvolvimiento tecnológico. El tema de la formalización laboral es clave, el tema del salario real. Todos son temas que son difíciles de proyectar a 3 o 5 años. Los llevamos a 50. Y además, entrando en ese terreno, si vamos a ver cuánto más se gasta, decimos cuánto más se ahorra. Porque yo dije, si las AFAP significan gasto incrementado entre 1,7 y 2% del PBI, sin las AFAP, si no existieran las AFAP, ese gasto sería ahorrado. Quiere decir que no se tendría que computar, ya empezamos a bajar ese 7% de entrada. Y en segundo lugar, habría un retorno de recursos que son en este momento acumulados, que son 21.500 millones de dólares, que no se les sacaría a nadie, porque quedarían en cuentas individuales, pero a cargo de los mismos ahorristas de las AFAP, pero que son ahora gente que va al BPS, trabajadores que van al BPS a gozar de la jubilación que les brinda el BPS, y entonces ese aporte se computa, esos dineros se computan como aportes, sus aportes genuinos. Habría por allí ese retorno que a alguien no le dan las cuentas, pero a mí me da que serían durante 15 años un retorno del 1,7% del producto. Entonces empezamos a bajar algo así como 4 puntos del producto rápidamente. Entonces esos 7 ya son 4, esos 7 se quedan al final de los 50 años. De manera que aún entrando en ese juego, que a mi modo de ver no es confiable, de ir diciendo cuánto se está gastando, y conste, hay una cosa, aquí nadie es ajeno a que el déficit fiscal es algo inapropiado, nadie es ajeno a eso. No se diga que estamos planteando alegremente subir el gasto total, si va a déficit fiscal incrementado, no importa. Acá lo que estamos planteando es adecuar equitativamente eso. El criterio, el argumento de que el espacio fiscal es limitado porque el techo es inamovible, es decir, no se puede obtener más recaudación, ese argumento es perverso tanto para este tema como para otros temas. Es decir, que afectar a los que tienen mucho más es posible y eso financiaría. Yo le digo, la estructura tributaria en Uruguay
es la siguiente: 6,9% del PBI, 6,9% del PBI está recaudado por impuesto a las rentas. Sí. 6,4% el impuesto es el impuesto a la seguridad social, es decir, los aportes. 2% tan solo es la propiedad, 10% es el IVA y 1,2% son los aranceles de exportación. De manera que en ese contexto yo creo que es perfectamente posible mejorar la recaudación fiscal y que esa crítica no es consistente. Bueno, lo dejo por acá, muchas gracias. Jorge Notaro, para terminar esta ronda. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo quería presentar dos temas para el debate, específicamente dos contracríticas, contraofensivas o contraataques a dos críticas que se hacen al proyecto. Una es el impacto del aumento de la esperanza de vida de la población uruguaya y el otro es sobre el papel de las AFAP en el mercado financiero. Sobre el primero, como señalaba Benjamín, la esperanza de vida en el Uruguay, para los residentes en Uruguay, cada vez es mayor. La cobertura del sistema de salud, los avances de las ciencias de la salud permiten que se estime o se proyecte por el BPS que para el año 2030 las uruguayas o las mujeres residentes en el Uruguay van a vivir unos 82 años y los hombres unos 76. Yo podría agregar, o podríamos agregar, un segundo tema que converge con este, que es el avance de las tecnologías, desde la informática hasta la inteligencia artificial. El avance tecnológico permite que cada vez se pueda producir una mayor cantidad de bienes y servicios con una menor cantidad de trabajo. Esos dos son dos hechos. A partir de ahí hay una gran alternativa o dos enfoques antagónicos sobre cómo encarar esta situación y estos cambios del futuro. Uno es el que hacen, por ejemplo, Gonzalo Zunino, un economista de CIMBE, que hizo un modelo de proyecciones complejos y que dice: en estas condiciones el futuro va a ser catastrófico, va a haber un déficit en el BPS que no va a haber con qué pagarlo. Otra posibilidad, es decir, tratemos de que los trabajadores se apropien de los resultados de los avances de las ciencias de la salud y de las técnicas. Si podemos vivir más, vamos a poder disfrutar de más años de jubilación, no de más años de trabajo. Si la tecnología permite producir más trabajando menos, vamos a trabajar menos. Porque si no ocurre esto, si trabajamos más y durante más tiempo, si como consecuencia de esto la masa salarial cada vez es una parte menor del valor que se genera, de los ingresos que se generan cada año en el Uruguay, el resultado es que los impactos de las ciencias de la salud y del cambio tecnológico se apropia el capital, aumenta las ganancias y deja a los trabajadores en condiciones de vida deterioradas, como han señalado los compañeros. ¿Es posible esto, que es una ley natural que se impone como la ley de gravedad? Si tiramos algo para arriba, baja, aunque tiremos la pelota fuera del estadio, pero las leyes de la economía no son naturales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si la perspectiva es que las ganancias de los ingresos del capital sean cada vez mayores, lo que tenemos que hacer es procesar progresivamente que la financiación del gasto en seguridad social y en pasividades en particular se haga
retrayendo, poniendo impuestos a los ingresos del capital. En Brasil, por ejemplo, en este momento hay una selección de 16 actividades económicas que son las que se consideran prioritarias por diversos argumentos, y se trata de estimular que esas actividades aumenten el número de trabajadores. Por lo tanto, en Brasil se reduce el aporte de los trabajadores a la seguridad social en un 15%, y esos recursos que la seguridad social deja de percibir se sustituye por un aumento del 4,5% de las ganancias de los ingresos del capital. Y eso es a lo que tenemos que tender en el Uruguay. Si queremos que los resultados de los avances de la ciencia y la tecnología no se los apropie el capital, sino que se los pueda apropiar la clase trabajadora. Porque en definitiva, como señalaba Benjamín, este debate sobre el gasto en seguridad social, el gasto en pasividades y su financiación, es un debate entre dos modelos de país. Uno que considera que el problema es un déficit, que es un problema fiscal, y otro que considera que la seguridad social es un derecho. Y esos dos modelos de país responden a dos concepciones de clase. Las clases dominantes, que aspiran a apropiarse de los resultados de los avances de la ciencia y la tecnología, y las clases trabajadoras, que tendrán que luchar a través de sus organizaciones, y este plebiscito es uno de los instrumentos de esa lucha para lograr apropiarse de estos avances. El segundo tema que quería presentar es el papel de las AFAP en el mercado financiero. Hay una crítica por ahí que circula al proyecto de plebiscito, que dice que si se eliminan las AFAP, el mercado financiero generaría dudas, incertidumbres, inestabilidades, aumento de la deuda pública, deterioro, pérdida del grado inversor, tener que pagar mayores intereses. No comparto, y me parece que estas presunciones que se hacen son absolutamente desubicadas o fuera de la realidad. Porque las AFAP, por la ley de creación, están obligadas a utilizar el 55% de los fondos que administran comprando deuda pública. En este momento eso significa unos 12.000 millones de dólares. La deuda pública está en 51.000 millones. Por lo tanto, lo que compran las AFAP son el 24-25% del total de deuda pública. Si las AFAP no compraran esos papeles públicos, el Estado, el gobierno uruguayo no tendría cómo colocarlos y cómo financiarse, para nada. Desde el año 2006-2007, cada vez que el gobierno uruguayo, ya sea a través del Ministerio de Economía y Finanzas o a través del Banco Central, ofrece al capital financiero títulos de deuda pública a distintos plazos, pueden ser letras a 6 meses o bonos a 30 años, pueden ser en dólares, pueden ser en unidades indexadas. En cada licitación que hace, el Estado dice, bueno, tal día queremos colocar 1.000 millones de dólares de deuda. Cada vez que se hace una licitación de este tipo, la demanda, el interés en comprar deuda pública emitida por el gobierno uruguayo, duplica, triplica o cuadruplica lo que el gobierno uruguayo quiere colocar para financiar sus gastos. La última, que se hizo a principios de noviembre, el gobierno quería colocar 700 millones de dólares en deuda pública y recibió manifestaciones de interés por 2.700 millones. ¿Y esto qué es? Esto es resultado de que desde la crisis llamada la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos fundamentalmente,
el gobierno de los Estados Unidos decidió que los bancos no debían quebrar y por lo tanto empezó a inyectar mensualmente 250.000 millones de dólares para apoyar estos bancos. Después eso fue bajando hasta 150.000 millones hasta 2020 aproximadamente. O sea que durante más de 10 años el mundo fue inundado de dólares. Lo que en 2001, 2002, 2003, 2004 en el Uruguay con el impacto de la crisis de 2000-2002 podía ser algo difícil como conseguir recursos del exterior, en los últimos 10 años ha sido muy fácil porque el mundo está inundado de dólares. A esto se agrega la guerra entre Rusia y Ucrania, que lleva a los Estados Unidos y a la Unión Europea a emitir euros para financiar esos gastos. El mundo está inundado de dólares y de euros buscando oportunidades de inversión. Una la encuentran en el Uruguay en la vivienda promovida, no pagan impuestos y aumentan las ganancias, se colocan en edificios, dado que ya ahorrar en dólares o en euros no da garantías, y otra posibilidad es la deuda pública de países que han hecho los deberes y que tienen buena opinión en las agencias calificadoras, básicamente porque la deuda que vence en un plazo de un año es menor que las reservas disponibles que tiene el Banco Central. Por lo tanto, si los acreedores quieren llevarse su plata, el Banco Central se la puede pagar. Pero eso no ocurre, porque en cada vencimiento de deuda, el Banco Central o el Ministerio de Economía ofrecen, ¿quieren llevarse la plata o quieren comprar otros títulos? Y el 75-80% de los capitalistas optan por renovar y comprar otros títulos a 5 años, a 10 o a 30. Entonces, no hay ningún problema, no habrá ningún problema porque las AFAP son un granito de arena en la gigantesco desierto que es el capital financiero internacional que se mueve buscando oportunidades de inversión. Muchas gracias. No me han llegado preguntas por escrito, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta de donde está, levanta la mano y no sean tímidos. Ahí va. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Agustín y yo quería preguntar si podían dar algún nombre de alguno de los estudios sobre los promedios de los recibos de lo que pagan las AFAP, que es algo que no lo he encontrado, recién lo mencionaron en las exposiciones, y para yo poder seguir investigando me gustaría saber. Sí, la fuente de información es la página web del Banco Central. No sé si has entrado. En la página web del Banco Central hay una sección, digamos, que se llama Estudios y Estadísticas. Dentro de eso hay una sección que es Sistema Financiero y allí viene una información detallada mes a mes de las distintas instituciones financieras, de los bancos privados, de los bancos públicos y de las AFAP, una por una y en conjunto. Cuánto dinero administran, cuánto gastan, cuántos cotizantes tienen, cuántas jubilaciones pagan, qué tasas de comisión pagan, cuáles son sus utilidades. Toda la información estadística sobre las AFAP está en esa página, ¿no? Por allá atrás había alguien más que quería preguntar. ¿Querés que hable? No, no, no. Sí, escuchamos. Gracias.
Bueno, en primer lugar, agradecerles a los expositores la claridad de los conceptos y la profundidad de los planteos. Solo quería plantear sobre algo que dijo Nahum al principio, que me pareció muy interesante, que cuando tenemos detractores respecto al plebiscito, lo que habría que preguntarse sobre esos dos modelos de país y respecto a la campaña electoral y a los candidatos que tengamos, esas preguntas, ¿no? Bueno, si sirve la SAFAP o no, está de acuerdo con que a cada candidato, repito lo que planteaba más o menos Nahum, está de acuerdo con que la gente trabaje más hasta morirse, etcétera, etcétera. Eso tiene un gran problema y yo sé que acá hay periodistas y hay estudiantes de periodistas, es que esas preguntas no suceden en nuestro sistema de periodismo. Normalmente, la gran mayoría, y no quiero ofender a nadie, pero la gran mayoría, por lo menos de los grandes medios de comunicación, no hacen esas preguntas. Más bien que consolidan o transmiten lo que es ese terrorismo verbal, esos datos que están mal, que los cuatro expositores han aclarado muy claramente. Lamentablemente la población, los que estamos acá, estamos interesados, somos trabajadores, estamos luchando por esto, pero la inmensa mayoría de la población que está sujeta a los grandes medios de comunicación no tiene lamentablemente la oportunidad de escuchar de parte de los periodistas que se hagan esas preguntas. Así que tenemos un gran problema ahí y por eso estamos batallando, hablando con la gente cara a cara en la calle. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias al panel. Quería hacer una pregunta como jubilada, ¿no? Me interesa si se anulan las AFAP, ¿no? Esos ingresos se podrían volcar a inversiones, pero administradas así de manera de analizar bien el impacto social que pueden tener para crear empleo de calidad y así aumentar los ingresos previsionales. Digo, ¿hay manera de relacionar, en una palabra, esos ingresos de las AFAP con el desarrollo productivo? Eso sería la pregunta. No te caigas. A ver, si eliminamos la SAFAP, todos los recursos de la SAFAP de los trabajadores van a pasar al Banco de Previsión Social, a un fideicomiso del cual hay 2 años de plazo en el cual se van a fijar las reglas. Lo más probable es que ese fideicomiso no va a actuar como la SAFAP, tratando de invertir acá, allá y especulando, sino que tendrá un mecanismo mucho más estable de invertir en títulos de deuda pública. O sea, la lógica de la SAFAP fomentando el desarrollo productivo fue la promesa de la SAFAP. De toda la lógica era vamos a recibir recursos y con esos recursos va a crecer el país, no existió. Así que no creo que no va a ser parte del paquete, porque entre otras razones eso implica correr riesgos. Invertir en algo es correr riesgos, porque cualquier inversión es una apuesta. ¿Cómo ir a la ruleta? Vos apostás a que valen las botellas y justo inventaron algo que no usa más botellas y te fundiste. Entonces creo que no va a tener esa utilidad. Vamos a pasar una más por acá y después hay un panel por escrito. Hola, buenas noches. Bueno, agradezco a los organizadores de la actividad, que no sé si están acá o no, pero bueno, me parece muy buena la actividad y a los expositores, todas cuyas intervenciones me parecieron excelentes. Y quería agregar una cosa, un gran argumento contra la SAFAP es cuantificar el monto de las comisiones, tanto de lo que cobran por año, cuanto de lo que tienen acumulado desde que se creó el sistema. Acá se habló del porcentaje, que es el 20% de los aportes, que cualquiera que esté un poco enterado de cómo funciona el sistema financiero, a nadie se le ocurre entrar en un fondo de inversión que de saque nomás le van a sacar el 20% de lo que invierte como gastos, ¿no? Pero bueno, la dejo por ahí.
muchas gracias, no sé si alguno quiere hacer un comentario. Paso a las preguntas que hicieron por escrito. Es una doble, pero la voy a hacer doble como viene. En nombre de la justicia social preguntan, en su opinión técnica, ¿consideran justo que el aporte obligatorio de las cajas paraestatales que será destinado a las AFAP a razón de un 5% hasta el primer pilar de ahorro y el 100% superado ese monto desde el 1 de diciembre de 2023, en unos días? ¿Y qué valoración política y económica podrían compartir los presentes, teniendo en cuenta que ese 5% será transferido por rentas generales a cada caja para que no pierdan ingresos y en consecuencia evitar que su sostenibilidad se ponga en riesgo? Yo en particular no estoy en condiciones de ponerme a dar respuestas a la carrera de un tema que no es el tema. O sea, este es el sistema que está funcionando ahora. Digo, habría que estudiarlo. No me gusta dar opiniones rápidas que no analicé. O sea, no es que sea muy difícil, sino que hay que pensarlo. De deberes. Dame los deberes. Y voy con la última, entonces. La conozco, me voy a llamar para preguntarme. Sí. Sí, es cierto. Si bien hay que eliminar el lucro de la seguridad social, y ya se ha hablado de lo reducido de las jubilaciones por las AFAPs, el costo de las comisiones, etcétera, nada se ha dicho, dice quien hace la pregunta, y creo que no hay conocimiento al respecto en que BPS hace el traspaso del aporte del trabajador a la AFAP siempre y cuando la empresa efectúe el pago de los aportes. Si una empresa está omisa en el pago de esos aportes, no hay distribución a la AFAP, es decir, que esos trabajadores no reciben en su cuenta individual el dinero. El pago de las jubilaciones por parte del BPS no pone en el trabajador esa cuestión de que si el patrón hizo o no el aporte, no se lo carga el trabajador el pago de las obligaciones. Las jubilaciones están aseguradas por el sistema AFAP. Si no se da ese pago, dice la pregunta, obligatorio, no hay transferencia, por lo cual hay menor dinero acumulado, es decir, el perjudicado es el trabajador. Está planteado, sucede, hay día a día ejemplos, pienso que no hay conocimiento y conciencia al respecto. Sí, yo creo que el planteo tiene su lógica, es así de cierto, es decir, si no hay aportes constituidos el BPS, no vuelca a las AFAP los aportes de esa persona. Es un tema en definitiva entre la empresa y la persona. La empresa es la omisa, la persona, si no se supone que a la persona para pagar el sueldo se le descuenta lo que corresponde al BPS. Si se le descuenta, es propiedad, el dinero no es propiedad, pero pasa a la empresa, y la empresa tiene que volcarlo al BPS. Quiere decir que este es un problema serio que perjudica a los trabajadores, pero no forma parte del problema de la AFAP en sí, forma parte de una relación entre trabajador y patrón que no siempre es la mejor y que a veces ocurre que las empresas omisas no son compelidas a realizar el pago en tiempo y forma. Estaría por ahí el problema, o si hubiese alguna otra irregularidad en inspecciones por parte del BPS. Gracias, Nazarena. ¿Surge una más para querés agregar algo? En realidad no era una pregunta, era en realidad que muchos trabajadores no tienen conocimiento de eso. En realidad el aporte, la transferencia se hace si efectivamente la empresa hace el pago de las obligaciones. Era la importancia de eso y que los trabajadores, digamos, lo sepan. No lo sepan. No, por eso no lo saben, que lo sepan. Quizás a alguno le parezca que voy a hacer una pregunta absurda, ¿no? Pero a mí me parece que es básica, porque si uno piensa que la seguridad social le corresponde a cualquier ser humano, aún a aquellos que no aportan, por ejemplo, porque no han podido trabajar, por H o por B. Entonces yo creo que lo más básico, más allá de todo lo técnico, que me parece fantástico porque son argumentos interesantes y que son necesarios, la pregunta mía es muy sencilla. ¿Por qué es un derecho?
¿Y por qué pregunto eso? Claro, porque es un derecho. Y pregunto porque precisamente en estos días vemos que se cuestionan los derechos. ¿Por qué es un derecho humano la jubilación? ¿Por qué una persona que nunca trabajó tiene derecho a tener algún resguardo de parte del Estado? ¿Por qué es un derecho? Me parece que esa es la pregunta. A ver, el tema es este. Nosotros tenemos un sistema intergeneracional que era, bueno, los trabajadores de hoy le pagan a los jubilados de ayer, bien fenómeno. Después vino este planteo de las AFAP, etc. Pero hay sistemas que solo los paga el Estado, que no es la lógica individual que tiene la AFAP. Yo ahorro, y entonces el que ahorra más le ve más mejor, el que ahorra menos se jorobó, ¿no? Ese es el esquema básico. Ese esquema básico es el esquema de la desigualdad. Ese es el esquema de la reforma que hizo el gobierno. Con el gobierno se fortalece totalmente la lógica, cada uno por la suya. Es la individual, la colectiva no existe. Ese es el esquema. Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a ser atendida cuando está en un tema de dificultad. En la salud, en la educación, en la vejez, es un derecho humano fundamental, en serio. Por eso dice, todo el plebiscito empieza remarcando que estamos hablando de un derecho humano fundamental. El derecho a sobrevivir en condiciones mínimas adecuadas. Digo mínimas, de condiciones adecuadas, que en general van a ser mínimas. Entonces, la discusión de cómo se financia pasa por la visión más neoliberal. Arreglate como puedas, poner la FAP, si ahorraste mucho te va bien, y si ahorraste poco te jorobaste. Y una visión, digamos, países socialdemócratas como Suecia, Noruega, etcétera, en la cual la gente tiene derecho al alquiler de la vivienda, la educación. O sea, hay una cantidad de cosas, tienen un impuesto mucho más alto, pero tienen cubierta una cantidad de situaciones. Entonces, ¿por qué es el derecho humano fundamental? Porque si no, no vivimos. Solo por eso. Bueno, los invito a una ronda final de reflexión de cada uno. No sé si querías agregar algo, Benjamín, sobre esto, pero seguir con tu reflexión nomás después y seguimos el mismo orden, si les parece. Bueno, sí, aprovecho para aportar algo respecto a esta pregunta. Yo comparto lo que decía Antonio, pero además creo que esto no está en discusión en ningún lugar del mundo. Me gustaría repasar la Declaración de Derechos Universales de Naciones Unidas, los pactos de derechos sociales. Son las cosas que se ponen y que no están en discusión y que nunca estuvieron en discusión en este país. Porque a los ejemplos de socialdemocracia que planteaba Elías, yo agregaría el Uruguay de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Ahora, cuando efectivamente se pone en la balanza si esto se puede pagar o si genera un déficit muy grande o si tenemos que tocar a los mayaboros, es cuando eso se empieza a cuestionar realmente. Bueno, yo agregaría a las preguntas que hacía hoy, que me gustaría que contestaran los candidatos y candidatas y precandidatos y precandidatas, agregaría esta. Me parece muy interesante que todos digan si debe haber una cobertura mínima por parte de la sociedad para cualquier persona por el hecho de ser un ciudadano de la República, de vivir en el país. La ley de vivienda dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda decorosa, cualesquiera sean sus ingresos económicos. La Constitución también lo dice, pero pongo el caso de la vivienda porque dice especialmente esto de cualesquiera sean sus derechos económicos. A la vivienda, el tema de la seguridad social ya no es a la vivienda, es a la vida. Entonces, bueno, estaría bueno que esa fuera otra de las respuestas. Yo quería agregar dos cositas más simplemente respecto de lo que aportamos en la primera intervención.
en primer lugar, volver a insistir en que el plebiscito no está estableciendo un nuevo sistema de seguridad social, ni siquiera un nuevo sistema jubilatorio. Eso queda para hacerlo del 2025 en adelante, cuando tengamos un Parlamento que piense de otra manera. Porque si el Parlamento se pone a revisar ahora lo que votó hace 6 meses, va a votar lo mismo. Necesitamos, por consiguiente, cambiar las mayorías parlamentarias en las elecciones para tener otro Parlamento que tenga otras ideas y que sobre estas bases que vamos a definir en el plebiscito, con el diálogo con la sociedad, que siempre es magnífico, establezca un procedimiento seguro, estable, que permita mantener un sistema jubilatorio no como el que teníamos hasta mayo pasado, mejor que el que teníamos hasta mayo pasado. Pero eso no es lo que vamos a votar ahora. Lo que vamos a votar ahora es cómo hacemos para parar esta atrocidad. Y como decían, no me acuerdo cuál de los compañeros, creo que Antonio también, el plebiscito es el camino que tenemos, no tenemos otro. Porque además la Constitución está hecha de manera de poner obstáculos por todos lados. ¿Por qué no se puede someter esta ley a referéndum? Que sería mucho más fácil. Bueno, por la Constitución no nos deja. Porque está armada para mantener el statu quo. A mí me gustaría mucho, pero claro, cuando entre una cantidad de organizaciones nos ponemos de acuerdo para plantearle algo a la ciudadanía en un plebiscito, no entra todo lo que le gustaría a todo el mundo, ¿verdad? Pero me gustaría mucho que este impedimento que hay para someter al referendo las leyes que tienen iniciativa privativa por el Ejecutivo se eliminara. Nos estamos debiendo un cambio de la Constitución. Esta Constitución no es para el pueblo. Nos estamos debiendo un cambio de Constitución. Un cambio de Constitución atacando no las cosas que se han atacado en los últimos periodos, que son fundamentalmente de tipo electoral, sino elementos básicos para garantizar una vida mejor a la gente. Entonces, esa es la tarea cuando tengamos otro Parlamento, esperemos que tengamos otro Parlamento, y ahí, bueno, tendremos que aportar todos, pero ya lo vamos a hacer sobre una base que es la que se establezca en este plebiscito. Y ya que estaba agregando preguntas para los candidatos y las candidatas, agregaré una más que me parece también muy interesante. ¿Qué ventaja tiene mantener la SAFAP? Los compañeros ya hablaron de eso, ¿no? ¿Qué problema solucionó la introducción de la SAFAP? Eso que todo el mundo se está revirtiendo. ¿Por qué los que no están de acuerdo con esto o no quieren que se decida en un plebiscito lo sostienen, no le dejan a la ciudadanía la posibilidad de decidirlo? ¿Qué es lo que ganamos con que siga habiendo AFAP? Con tercerizar, ¿bien?, una función que es típica del Estado a organismos que se mueven por fines de lucro. Las AFAP no actúan para que las jubilaciones sean mejores, actúan para tener una ganancia. Bueno, estamos en el sistema capitalista, eso no está penado por la ley, pero parece como muy tonto sacrificar parte de los recursos que tenemos en darle ganancia a empresas privadas que lo que están haciendo es lucrar con una cosa que, como decíamos al principio, constituye un derecho fundamental universal. Sí, Antonio, si seguimos el orden inicial, pero... Bueno, yo diría, ya fuimos muy largos. Para mí acá la cosa es bastante clara, compañeros. El único camino ya tenemos el plebiscito. A la gente hay que decírselo. Cuando no nos quieran firmar porque no están de acuerdo con el plebiscito, hay que decirle, danos la oportunidad de que se pueda votar, lo que hemos dicho tantas veces. Nosotros necesitamos tener la firma. Hoy por hoy, tener la firma nos significa incidir muchísimo en todo el escenario político. Entonces, la tarea inmediata es por las firmas, a todos lados, y con ese discurso. A la gente, por
lo que he oído otros compañeros que han trabajado en el tema justa firma, el tema de la edad es un tema que le importa fundamentalmente. El tema de las AFAP mucha gente no la lleva bien, pero la edad, cuando le decís 65 años, lo siente. Ese es un argumento muy fuerte. De las tres cosas es el que la gente siente más y firma. Entonces digo, trabajemos para tener las firmas y avancemos porque nos jugamos todo. No, si no hay plebiscito, no se va a eliminar la AFAP, no se va a cambiar la edad. Y la reforma que se haga, que se ganará una fuerza política distinta, la reforma que haría no iría a lo sustancial de preservar los derechos humanos fundamentales de la seguridad social. Gracias. Bueno, también algunas reflexiones finales. Cuando dije que no se habían cumplido en absoluto los objetivos planteados explícitamente, las reformas del 96, omití decir que había objetivos implícitos que sí en alguna medida se cumplieron. Privatizar parcialmente era un objetivo implícito, no se manifestaba abiertamente, pero introducir el lucro, inducir mentalidad capitalista en cada uno de los trabajadores, negar el aporte estatal como una posibilidad y reducir el gasto público social. Esos son los objetivos implícitos, lo que no se dice, pero creo que en alguna medida, si hubo un avance para quienes propusieron la reforma, está por este lado, porque hay aquí mentalidades que están afectadas por los hechos y que, bueno, hay que tomar la mirada en eso y no dejarlo pasar por alto. Y por último, había unas críticas referentes a que cómo íbamos a aumentar el salario, la jubilación mínima al salario mínimo nacional, dado que el salario mínimo nacional tiene un descuento del 15% por la aportación jubilatoria. Quiere decir que no son 100, sino son 85. Y entonces el jubilado va a cobrar, que cobra lo mínimo, va a cobrar 100. Y el trabajador que está con el salario mínimo va a cobrar 85. Ese argumento no es correcto, porque el trabajador que recibe salario mínimo, además de eso recibe el aguinaldo y el vacacional. Y ahí está la diferencia, que no recibe el jubilado para nada. Y ahí está la diferencia que hay que establecer para quienes avalan ese argumento, que creo que lo hacen con ligereza y no han estudiado el punto. Creo que han sido muy prolijos quienes redactaron la reforma. Y el otro argumento que escuché es que no era bueno tocar el salario mínimo, afectarlo meterlo en este, porque había sido objeto de manipulación por el gobierno, y si lo poníamos ahora a nivel del salario mínimo, después iban a bajar, los gobiernos de turno, iban a bajar el salario mínimo para no tener que afrontar el gasto. Otro error conceptual, es decir, no se sigue al salario mínimo después que se lo puso como punto de referencia, sino que se sigue al índice de actualización de los salarios del sector público. De manera que no es cierto que el salario mínimo después pueda ser manipulado y revierta la reivindicación que se planteó. ¿Me expliqué? Es decir, está mal interpretado, no se sigue en un principio, el primer ajuste sigue el salario mínimo, pero después no se sigue el salario mínimo, se siguen otras cosas. Así que quien quiera modificar el salario mínimo no va a afectar los saberes jubilatorios de Hacienda. Yo quería agregar un par de comentarios. Tu pregunta sobre por qué es un derecho esa pasividad nos lleva a otra pregunta, es decir, ¿y por qué a los viejos y a los niños y a los jóvenes no? Incluso uno de los argumentos en contra del proyecto es: se quieren gastar la plata en los viejos que no son pobres y no dejan recursos para los niños y los jóvenes que los precisan. Pero ese argumento plantea una falsa contradicción. Quieren llevar
a una contradicción entre jóvenes y viejos, a una contradicción que es entre explotadores y explotados. Entonces, nos preocupan los niños, nos preocupan los jóvenes. Yo creo que el gasto que se ha hecho ha sido, durante los gobiernos del Frente, ha sido insuficiente y equivocado. Por ejemplo, aumentaron las asignaciones familiares. Sin embargo, hoy se percibe que los niños que nacen en hogares pobres tienen problemas de alimentación, ya sea por desnutrición o por obesidad, y tienen situaciones de inseguridad alimentaria. Entonces hay que hacer algo distinto para que los niños puedan alimentarse mejor, puedan tener la vestimenta adecuada para ir a las escuelas y a los liceos, puedan tener los libros. Y entonces sí, pero entonces, ¿y de dónde sale la plata? Y eso nos lleva al segundo punto, que es el problema de la lucha de clases por la redistribución del excedente. En este momento se puede calcular que los ingresos del capital son entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales. Y estos ingresos, ya sea por concepto de rentas de la tierra, de alquileres, de ganancias, de utilidades, de dividendos, de intereses de deuda pública, de intereses de bancarios, estos ingresos, por todo concepto que dependen de la propiedad, del ser dueño de algo y no del trabajo, de estos ingresos, cada 100 pesos que cobran los capitalistas, pagan como impuestos 10 y se quedan con 90. Muchos estudios de distribución del ingreso que se apoyan en la información del Instituto Nacional de Estadísticas y de su encuesta de hogares dan otros resultados, porque en esa encuesta está subregistrado los ingresos del capital. Pero desde el año 2008 tenemos otra fuente, que es la DGI. Entonces la DGI registra cuánto se paga por impuesto a la renta de las actividades económicas y cuánto se exonera, cuánto se paga por impuesto al patrimonio y cuánto se exonera, cuánto no se paga por impuesto a las herencias. Entonces, con esos datos podemos reconstruir un ingreso del capital que la encuesta de hogares no nos da, y llegar a esa estimación. Esto está publicado en un artículo en Cuadernos del CLAE, que está disponible en la página web y que se llama La distribución social del ingreso en el Uruguay. Entonces, no aceptemos una contradicción entre jóvenes y viejos. La contradicción es entre explotadores y explotados. Bueno, muchas gracias Mataro, Elías, Viera y Naum. Muchas gracias a todos los que se hicieron presentes en esta jornada y que me parece que manejan conceptos muy interesantes para, bueno, los que quieren llevar adelante la campaña. Gracias a todos. Gracias.